Bienvenidos a The Deep Dive. Como siempre, esta inmersión está hecha a tu medida explorando las fuentes que tú mismo has elegido. Exacto. Hoy nos adentramos en un momento crucial de la historia, Ajá. el Tratado de Versalles. Interesante. Imagina que retrocedemos en el tiempo a 1919, un mundo exhausto tras la Primera Guerra Mundial, donde los vencedores se reúnen para decidir el destino de Alemania. Uf, qué momento. El resultado de un documento que resonaría a lo largo del siglo XX, el Tratado de Versalles. Wow. Listos para desentrañar este complejo acuerdo. Totalmente. Y no solo hablaremos de cómo terminó la guerra, sino también de cómo, en cierto modo, preparó el escenario para futuros conflictos. Nos basaremos en el artículo de Wikipedia que nos has proporcionado para explorar los cambios territoriales, las restricciones militares, el impacto económico y mucho más. Prepárate para algunas sorpresas. Por ejemplo, ¿sabías que Alemania terminó de pagar las reparaciones de guerra de este tratado hace relativamente poco? No tenía ni idea. Pero antes de llegar a eso, visualicemos la escena, la firma del Tratado de Versalles, en la Galería de los Espejos del Palacio de ¿Y Versalles. qué te pisa este lugar? Es un escenario cargado de simbolismo. Recordemos que fue en ese mismo lugar donde se proclamó el Imperio Alemán en 1271. Es verdad. Firmar el tratado allí con toda la pompa y solemnidad del caso no fue una decisión casual. Los aliados buscaban enviar un mensaje claro no solo a Alemania, sino al mundo entero. Exacto, una demostración de poderío y una forma de recalcar la derrota de Alemania. Sí. Y hablando de derrota, entremos de lleno al controvertido artículo 231, la famosa cláusula de culpabilidad de guerra. ¿Cómo entender esta cláusula y su impacto? Esta cláusula obligaba a Alemania a aceptar la responsabilidad total del estallido de la guerra y de todos los daños causados. Imagina la humillación y el resentimiento que esto generó en la sociedad alemana, una sociedad que ya estaba lidiando con las consecuencias devastadoras de la guerra. Muchos argumentan que esta cláusula fue un error garrafal que solo alimentó el deseo de revancha y sentó las bases para futuros conflictos. Un caldo de cultivo perfecto para el nacionalismo extremo y las ideas revanchistas. Y las consecuencias del tratado no se limitaron a la humillación y la culpa. Hablemos de las pérdidas territoriales impuestas a Alemania. ¿De acuerdo? Empecemos por Alsacia-Lorena, una región disputada entre Francia y Alemania durante mucho tiempo. El tratado devolvió a esta región a Francia una pérdida significativa para Alemania, tanto en términos económicos como de orgullo nacional. Claro, una región rica en recursos y con una posición estratégica clave. Y no olvidemos el famoso corredor polaco. Una franja de territorio que separó a Prusia Oriental del resto de Alemania para darle a Polonia acceso al mar. Ajá. ¿Qué implicaciones tuvo esta decisión? Esta decisión, si bien buscaba fortalecer a Polonia y debilitar a Alemania, creó una situación geopolítica compleja y tensa. El corredor polaco dividió a Alemania en dos, generando un foco de conflicto que sería explotado en el futuro. Y no podemos olvidar la pérdida de todas las colonias alemanas en ultramar, un golpe devastador a su imperio colonial. ¿Cómo impactó esta pérdida a Alemania a largo plazo? La pérdida de las colonias fue un golpe económico y simbólico para Alemania. Perdió acceso a importantes recursos naturales y mercados, además de ver mermada su posición como potencia mundial. Esta pérdida contribuyó a la sensación de humillación y al deseo de recuperar el estatus perdido, sentimientos que serían explotados por movimientos extremistas en las décadas siguientes. Sin duda, un panorama desolador para Alemania. Y si esto no fuera suficiente, el tratado también impuso severas restricciones militares. Cuéntanos más. El objetivo principal de estas restricciones era evitar cualquier posibilidad de que Alemania volviera a ser una amenaza militar. El ejército alemán se redujo a solo 100.000 hombres, se le prohibió tener tanques submarinos y aviones de guerra, y la armada se redujo drásticamente. Un cambio drástico. ¿Crees que estas medidas fueron efectivas para prevenir futuros conflictos o por el contrario generaron más resentimiento? Es un tema complejo. Por un lado, las restricciones buscaban garantizar la seguridad de los países vecinos y evitar una nueva carrera armamentista. Pero por otro lado, muchos argumentan que la humillación de la derrota sumada a la imposición de estas limitaciones solo fomentó el deseo de venganza y el resentimiento en Alemania. Es decir, que estas medidas, en lugar de evitar la guerra, podrían haber contribuido a crear las condiciones para un futuro conflicto. Hablando de consecuencias, el Tratado de Versalles también impuso a Alemania un alto precio económico por la guerra. ¿Cierto? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? El tratado estableció el pago de reparaciones por parte de Alemania, una suma exorbitante destinada a compensar a los aliados por los daños sufridos durante la guerra. La cifra inicial se fijó en 132.000 millones de marcos de oro, una suma astronómica para la época. Eso equivale a billones de dólares en la actualidad. ¿Cómo se esperaba que Alemania devastada por la guerra pagara semejante cantidad? Buena pregunta. El pago se realizaría a través de entregas de carbón, productos industriales y dinero en efectivo.
Muchos expertos, incluyendo al economista británico John Maynard Keynes, advirtieron que estas reparaciones eran excesivas y podrían desestabilizar la economía alemana. Keynes, conocido por sus ideas sobre la intervención estatal en la economía, criticaba la idea de castigar económicamente a Alemania. Él creía que una economía alemana sana era fundamental para la estabilidad de Europa. ¿Qué sucedió finalmente con estas reparaciones? Las reparaciones impuestas por el Tratado de Versalles contribuyeron a la hiperinflación en Alemania durante la década de 1920, sumiendo al país en una profunda crisis económica. Esto debilitó aún más la frágil democracia alemana, allanando el camino para el ascenso del nazismo. Un recordatorio de que las decisiones económicas, al igual que las decisiones políticas, pueden tener consecuencias devastadoras a largo plazo. La historia del Tratado de Versalles nos muestra cómo un documento concebido para atraer la paz puede tener consecuencias imprevistas y en algunos casos catastróficas. Exacto. Y es que el Tratado de Versalles no solo afectó a Alemania. Sus repercusiones se extendieron por toda Europa y el mundo, pero eso lo dejaremos para la siguiente parte de nuestra inmersión. Retomando nuestra conversación, mencionábamos que el impacto del Tratado de Versalles se extendió mucho más allá de las fronteras de Alemania. Hablemos de la creación de la Sociedad de Naciones, un organismo internacional concebido para prevenir futuras guerras. ¿Cómo encaja esto en la historia del tratado? Me parece un punto clave, ya que la Sociedad de Naciones representaba una visión optimista en un mundo marcado por el conflicto. ¿No era esta una de las ideas centrales del presidente estadounidense Woodrow Wilson? Exacto, Wilson, un idealista convencido, veía en la Sociedad de Naciones la herramienta para la resolución pacífica de disputas internacionales. De hecho, el Pacto de la Sociedad de Naciones está incluido en el propio Tratado de Versalles. Se buscaba crear un foro donde las naciones pudieran dialogar y resolver sus diferencias sin recurrir a la guerra. Una idea noble, sin duda, pero ¿logró la Sociedad de Naciones cumplir con su objetivo? ¿Realmente pudo prevenir nuevos conflictos? Lamentablemente no, IGAS. La Sociedad de Naciones, aunque con buenas intenciones, carecía de la fuerza y el apoyo necesarios para hacer cumplir sus decisiones. Varios factores contribuyeron a su fracaso: la falta de un ejército propio, la reticencia de las grandes potencias a ceder soberanía y la ausencia de Estados Unidos, que nunca se unió a la sociedad a pesar de haber sido idea de su propio presidente. Es una pena. Una oportunidad perdida para construir un mundo más pacífico. ¿Podemos decir que la Sociedad de Naciones fue un completo fracaso o dejó algún legado positivo? A pesar de sus limitaciones, la Sociedad de Naciones sentó las bases para futuros organismos internacionales como las Naciones Unidas. Se pueden destacar sus esfuerzos en áreas como la cooperación internacional en materia de salud, trabajo y refugiados. La Sociedad de Naciones, aunque imperfecta, representó un primer intento de crear un sistema de seguridad colectiva para evitar la guerra. Es interesante ver cómo, a pesar de sus fallos, la Sociedad de Naciones sentó un precedente importante para la cooperación internacional. Y volviendo a Alemania, mencionábamos que el Tratado de Versalles tuvo un impacto duradero en su historia. ¿Cómo se manifestó esto a largo plazo? Las consecuencias del tratado se sintieron durante décadas en Alemania. La humillación de la derrota, la pérdida de territorios, las restricciones económicas y militares, y la culpa de guerra impuesta por el tratado crearon un caldo de cultivo perfecto para el resentimiento, el nacionalismo extremo y el deseo de revancha. Estos sentimientos fueron explotados por movimientos extremistas, como el partido nazi, que prometía restaurar la grandeza de Alemania. Es decir, que el tratado, en lugar de crear una paz duradera, contribuyó a la inestabilidad y al surgimiento de ideologías peligrosas. Un ejemplo claro de cómo las decisiones tomadas con la intención de solucionar un problema pueden a largo plazo generar otros aún mayores. Exactamente. El Tratado de Versalles es un claro ejemplo de cómo la paz, si no se construye sobre bases sólidas de justicia y reconciliación, puede ser tan frágil como el cristal. Es crucial aprender de los errores del pasado para evitar repetirlos en el futuro. Hablando de las consecuencias a largo plazo, me llamó la atención un dato que encontré en el artículo que nos compartiste. Alemania terminó de pagar las reparaciones de guerra impuestas por el tratado hace relativamente poco tiempo. ¿Puedes contarnos más sobre esto? Claro, el pago de las reparaciones fue un proceso largo y complejo que se vio interrumpido por la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, Alemania Occidental retomó el pago de las deudas pendientes como un gesto de responsabilidad y compromiso con la reconciliación. Es decir, que incluso después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, Alemania asumió la responsabilidad de cumplir con las obligaciones impuestas por el tratado. ¿Cuándo se realizó el último pago? En 2010, Alemania realizó el último pago de las reparaciones de guerra, marcando un cierre simbólico a un capítulo oscuro de su historia. Es asombroso pensar que las consecuencias económicas del Tratado de Versalles se extendieron durante casi un siglo. Esto nos muestra la magnitud del impacto que puede tener un solo evento histórico. Sin duda,
El Tratado de Versalles es una lección de historia que no debemos olvidar, un recordatorio de la importancia de la diplomacia, la cooperación internacional y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos. Y hablando del tratado en sí, hay una sección que me llamó la atención mientras leía la información que nos proporcionaste. Se trata de las cláusulas laborales incluidas en el tratado. No esperaba encontrar eso en un documento tan centrado en cuestiones territoriales, militares y económicas. Es cierto, a menudo se pasan por alto, pero son un reflejo de la época. Recuerde que la Primera Guerra Mundial coincidió con un periodo de gran agitación social, con el auge del movimiento obrero en muchos países. Las demandas por mejores condiciones laborales y derechos para los trabajadores se intensificaron durante la guerra. Claro, la guerra puso en evidencia las desigualdades y las injusticias que sufrían los trabajadores. ¿Y cómo se reflejó esto en el Tratado de Versalles? El tratado incluyó una sección dedicada a los derechos laborales, estableciendo principios como la jornada laboral de 8 horas, el derecho de asociación de los trabajadores, la prohibición del trabajo infantil y la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Son ideas bastante progresistas para la época. ¿Tuvieron algún impacto real estas cláusulas? Sin duda, estas cláusulas fueron un triunfo para el movimiento obrero internacional y sentaron las bases para la legislación laboral en muchos países. Aunque su aplicación no fue inmediata ni universal, sentaron un precedente importante al reconocer la importancia de los derechos laborales a nivel internacional. Es fascinante ver cómo un documento tan complejo y controvertido como el Tratado de Versalles también pudo ser un catalizador para el progreso social. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros de la historia siempre hay espacio para la esperanza y el cambio. Exacto. El Tratado de Versalles es una muestra de la complejidad de la historia, con sus luces y sus sombras, y nos recuerda que incluso en medio de la guerra y la devastación, siempre hay espacio para la esperanza y el progreso. Y es que el Tratado de Versalles, a pesar de sus defectos, también plantó algunas semillas que florecerían en un futuro más justo y equitativo. Es importante recordar esto mientras nos enfrentamos a los desafíos de nuestro propio tiempo. Totalmente. A veces en medio de la oscuridad se pueden encontrar destellos de esperanza. Hablando de esperanza, al revisar el material que nos compartiste, me sorprendió descubrir que el tratado también abordaba la situación de las minorías étnicas en Europa. ¿Puedes contarnos más sobre esto? Claro. El Tratado de Versalles no solo redibujó las fronteras de Europa, sino que también buscó proteger los derechos de las minorías étnicas que quedaron bajo la jurisdicción de los nuevos estados. Se crearon mecanismos para garantizar la igualdad de trato y la protección de sus derechos culturales y lingüísticos. ¿Puedes darnos algunos ejemplos concretos? Por ejemplo, se establecieron disposiciones para garantizar la educación en la lengua materna de las minorías, la libertad religiosa y la participación en la vida política. Se creó un sistema de supervisión internacional para vigilar el cumplimiento de estas disposiciones por parte de los estados. Me parece un aspecto muy relevante, considerando que las tensiones étnicas y las disputas territoriales fueron una de las causas principales de la Primera Guerra Mundial. ¿Tuvieron éxito estos mecanismos en proteger los derechos de las minorías? Es una pregunta compleja. Si bien el Tratado de Versalles sentó las bases para la protección de las minorías, la realidad fue mucho más complicada. La aplicación de estas disposiciones fue desigual y en muchos casos insuficiente. Las tensiones étnicas y la discriminación persistieron en muchos lugares de Europa, lo que contribuyó a la inestabilidad y a futuros conflictos. Es decir, que el tratado, a pesar de sus buenas intenciones, no logró erradicar completamente los problemas de discriminación y conflicto étnico. Un recordatorio de que la construcción de una paz duradera requiere un compromiso constante y un esfuerzo por parte de todos los actores involucrados. Exactamente. La protección de los derechos de las minorías es un proceso continuo que requiere diálogo, tolerancia y respeto por la diversidad. El Tratado de Versalles fue un paso en la dirección correcta, pero aún quedaba mucho por hacer. Y con esta reflexión sobre la importancia de la tolerancia y el respeto por la diversidad, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión profunda en el Tratado de Versalles. Ha sido un viaje fascinante a través de un momento crucial de la historia. Totalmente de acuerdo. Espero que nuestra inmersión en el Tratado de Versalles les haya dado a nuestros oyentes una mejor comprensión de este complejo acuerdo y sus consecuencias. Y sobre todo espero que les haya inspirado a reflexionar sobre las lecciones que podamos aprender del pasado para construir un futuro más pacífico. Y justo, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.